Sin distancias, un programa educativo y cultural con el sello de la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Cada día la UNED te ofrece un espacio de radio para tratar temas relacionados con los estudios que ofrece nuestra universidad, pero también tenemos en cuenta a todos aquellos interesados en ampliar su horizonte cultural. En el programa de hoy vamos a hablar del seminario para padres despistados, científicos y no científicos, entre paréntesis. La coordinadora, la inventora de todo esto es Nuria Polo. Nuria, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida y muchas gracias. Hola, gracias a ti, Miguel. Nuria Polo es la coordinadora de este seminario para padres despistados, es profesora en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. Como invitados tenemos aquí a Rubén Chacón Beltrán. Rubén, ¿qué tal? Un saludo. Hola, buenos días. A Elena Bárcena Madera. Elena, un saludo. Hola, Miguel. Beatriz Pérez Cabello de Alba. Un saludo, Beatriz. Buenos días, Miguel. Y Elena Martín Monge. Un saludo, gracias. Hola, saludos. Bueno, es una superproducción. Yo creo que el tema lo merece. Seminario para padres despistados. Repito, la coordinadora Nuria Polo. ¿Nos comentas un poco en qué consiste este seminario? El seminario se enmarca dentro de los estudios de la Facultad de Filología como una iniciativa para enseñar a los padres y a los no padres que están interesados en el desarrollo lingüístico, enseñarles un poco lo que hacemos nosotros y lo que se está haciendo en investigación sobre desarrollo de lenguas, tanto desde el punto de vista monolingüe como bilingüe. Y en este caso tenemos a los profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas que nos van a hablar hoy de desarrollo bilingüe. Nuria Polo ya ha dado la clave porque estamos en un programa que se titula Seminario para Padres Despistados y algún despistado, oyente, escuchante de este espacio dirá, y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la filología? Pues sí, porque hablamos de bilingüismo. Rubén, quiero que me eches una mano. Para empezar, las ventajas de que mis hijos hablen inglés u otra lengua. ¿Por qué ese empeño que tenemos los padres generalmente extendido? La verdad que con razón, pero bueno, quiero que me lo indiques tú. Esas ventajas que nuestros hijos hablen inglés. Pues hoy en día muchas de estas ventajas son obvias, ¿no? Es necesario saber idiomas, es necesario, dada la movilidad laboral que hay hoy en día, la necesidad de desenvolverse en más de una lengua, no solamente para hablar con personas nativas de esa lengua, sino simplemente como lengua internacional. En muchas ocasiones es necesario pues, dominar varias lenguas. En el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal. A todo el mundo le gusta hoy en día viajar y tener ocasión de tener contacto con otras culturas, con otras personas, y para ello pues, es necesario dominar alguna otra lengua. Ventajas, pues tiene muchas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista intelectual, desde un punto de vista cognitivo, pues parece estar probado que los individuos bilingües o multilingües pues desarrollan una mayor creatividad, una mayor flexibilidad de pensamiento, mayor capacidad para comunicarse con otras personas, para la tolerancia y sensibilidad intercultural. En general, tiene muchas ventajas y muy pocas desventajas. Hemos hablado en general del inglés y nos ceñiremos casi siempre al inglés por una razón obvia. Los profesores que están aquí son profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas, pero de lengua inglesa. Entonces, aunque bueno, yo creo que puede servirlo, ¿no? Que cometemos aquí para otras lenguas. Claro, lógicamente, en este caso estamos hablando de lenguas que no están muy emparentadas, porque una es una lengua romance, otra es una lengua germánica. Pero precisamente lo importante es que en ambos casos se trata de lenguas con mucha presencia internacional. Son lenguas francas en muchas partes del mundo y bueno, pues es fácil comunicarse en prácticamente todo el mundo sabiendo inglés y español. ¿Qué te parece, Rubén, si hacemos una ronda y nos cuentan las compañeras sus experiencias particulares, personales un poco? Buenísima idea. ¿Quién toma el relevo? Bueno, yo misma. Elena Bárcena. Gracias, Miguel. Bueno, iba a comentar una cosa, y es que todo lo que ha dicho mi compañero es cierto. Hay muchas lenguas, no solamente el inglés, francés, alemán, italiano, que tienen un enorme interés práctico a nivel profesional y además, más que solamente tener una lengua extranjera, actualmente desde las instancias europeas se nos insta a que tengamos al menos 2 lenguas extranjeras porque se puede y es positivo. Y además, de todas estas cuestiones prácticas, saber una lengua extranjera nos hace acceder
a una forma distinta de conocer el mundo y de relacionarnos con él. O sea, uno cuando ya es muy ducho en otra lengua, tiene un alto nivel de competencia, es que realmente incluso se relaciona con el mundo, con las personas, con los conceptos, influido por la lengua que está hablando. Y eso es interesantísimo, porque nos ayuda a relativizar y a poner en perspectiva pues, las posiciones que podamos tener sobre las cosas. O sea, nos ayuda un poco a ponernos en la piel del otro, ¿no? Que es una práctica muy saludable. Y luego, claro, está en mi caso personal y el de tantas otras familias, cuando el padre y la madre son de distintas nacionalidades, y entonces también para el pequeño es una cuestión de identidad. O sea, el rasgo cultural más importante que tenemos los seres humanos es nuestra lengua. Y entonces, si no hablamos esa segunda lengua, pues nuestra relación con toda esa cultura está como mediatizada. No podemos relacionarnos con ella de una forma directa. Sí, Beatriz. Sí, yo a raíz de lo que ha dicho Elena de la identidad, yo creo que es muy importante y mi marido lo ha vivido, identificarse plenamente con una de las dos lenguas. Entonces, una persona bilingüe, si no se identifica plenamente con una lengua que a la vez es una cultura, puede tener una crisis de identidad. Entonces, en nuestro caso, en una familia multilingüe, decidimos que los hijos adoptarían como lengua principal la lengua del país donde viviéramos. En este caso ha sido España. Entonces, aunque ellos han aprendido el inglés desde el seno familiar, siempre hicimos todo lo posible para que ellos se identificaran con la lengua española y a la vez valoraran y aprendieran tanto la lengua inglesa como el italiano, que es la segunda lengua de su padre. Entonces yo creo que lo fundamental en un hogar donde hay bilingüismo es inculcar los valores y motivar a los hijos a que hablen esa lengua porque les sirve, porque tiene una finalidad, ya sea comunicarse con otras personas que hablan esa misma lengua, como llegar a la cultura de sus abuelos, de sus primos, de sus tíos, y entonces esa ha sido pues realmente la trayectoria de nuestra familia, ¿no? Y bueno, pues nuestros hijos se sienten españoles, como hablan el español como primera lengua, pero son bilingües con el inglés, aunque lógicamente no hablan igual cuando estamos en España que cuando estamos en Inglaterra, porque en España pues suelen contestar. Si su padre le habla en inglés, le suele contestar en español porque su padre entiende el español. Y sin embargo, cuando estamos en Inglaterra o están con sus abuelos, con sus primos o con sus tíos, ellos siempre contestan en inglés. Entonces yo creo que también eso sirve porque a veces se puede dar un rechazo hacia una lengua, sobre todo hacia la lengua que no es la que comúnmente hablas. ¿Por qué? Pues porque los niños se pueden sentir muy diferentes y no quieren, porque los niños no quieren sentirse diferentes. Entonces, la labor de los padres desde casa es que ellos entiendan que tiene muchos beneficios el hablar una segunda lengua y que además hay mucha gente que la habla, pero nunca forzarlos, porque realmente lo principal para que un niño adopte una segunda lengua como propia es que sea feliz en esa lengua. Si hay rechazo, nunca va a ser posible. Elena Martín Monge. Sí, mi caso es un poco atípico en este contexto. Algo que tenemos en común los cuatro es que somos lingüistas y somos padres. Y yo creo que queremos ofrecer esa doble perspectiva, ¿no? Han salido ya varios conceptos importantes del inglés como lengua franca, lengua global. Por eso el inglés es una lengua de prestigio. Entonces, todos los padres quieren que sus hijos aprendan inglés porque saben que va a ser útil a nivel profesional. Luego entramos en otro concepto que ha aparecido también, en la parte de identidad cultural. Y bueno, en mi caso,
yo no estoy casada con un extranjero, mi marido es español, pero es filólogo también y profesor de inglés como lengua extranjera. Y además se da la circunstancia de que estuvimos viviendo en Reino Unido muchos años. Por lo tanto, nosotros tenemos amigos que son como familia, que solamente se comunican en inglés. Y bueno, pues cuando tuvimos hijos y ya vivíamos aquí en España, nos parecía importante que nuestros hijos fueran partícipes de esa parte que es muy importante en nuestras vidas y solamente se iban a comunicar con ellos en inglés. Y también el inglés es muy importante tanto para el padre como para mí. Entonces, pues bueno, haciendo un poco de investigación en todo esto del bilingüismo, ves que hay distintos modelos que se proponen y un poco quizá el que representan Elena Bárcena o Beatriz Pérez es el de One Parent, One Language, que es un padre habla en un idioma, cada padre habla en un idioma. El modelo, digamos, que yo estoy intentando en mi casa es el de Minority Language at Home, es decir, la lengua que no es la del país en el que vivo es la que se habla en el entorno familiar. Entonces, en mi casa hemos decidido, pues, compartir esa lengua que para nosotros es importante, compartirla con nuestros hijos. Entonces, cuando estamos, tengo 2 hijos, entonces cuando estamos los 4 solos, se habla en inglés, si se ve la tele se ve en inglés, los libros que hay son libros en inglés, es decir, viven en un entorno inglés y cuando vamos de vacaciones al Reino Unido, pues desde luego se desenvuelven en inglés, ¿no? Sin problema. Y bueno, simplemente yo creo que lo que queremos es compartir experiencias y quizás si yo me quiero quedar con un mensaje que a lo largo de la charla es que no debemos obsesionarnos con la perfección, porque si yo pensara que o bien mis hijos hablan un inglés perfecto o no merece la pena, pues entonces no habría intentado este pequeño experimento, ¿no? Pero creo que dentro de las imperfecciones que tiene, sin duda alguna, porque yo no soy hablante nativa, mi marido no es hablante nativo y por supuesto que cometeremos errores, lo que les ofrezcamos es más que nada. Y entonces esa riqueza lingüística y cultural y de apertura de mente, aparte de todos los beneficios que están documentados por las investigaciones que Rubén lo ha mencionado, que genera mayores relaciones entre las neuronas, mayor plasticidad en el cerebro, mayor creatividad, etcétera, etcétera. Aparte de eso, creo que mal no les va a hacer. Entonces, ¿por qué no intentarlo? Sin duda. Rubén Chacón. Sí, no, es interesante que sentados alrededor de esta mesa se han planteado diferentes situaciones personales y todo esto y diferentes decisiones familiares con respecto a cómo gestionar el aprendizaje de la lengua. Y esto tiene un nombre que se llama, pues es planificación lingüística familiar. Y es que una familia pues decide pues cuál va a ser su modelo, que no es algo que tenga que ser estable en el tiempo, ni tenga que ser totalmente concienzudo en el sentido de no poder hablar una lengua distinta dependiendo de la situación y demás. Es algo que, lógicamente, pues en un entorno familiar pues tiene sus momentos y momentos en los que se hace de forma más sistemática, menos sistemática, pero en cualquier caso hay decisiones que se toman en el entorno familiar sobre cómo gestionar la cuestión lingüística de los hijos. Rubén, y aprovechando tu participación, háblanos de los objetivos del bilingüismo. Bueno, pues en este sentido hay que tener muy en cuenta cuáles son los objetivos de la familia, de los padres, de los hijos, ¿no? Esto es muy variable. En el caso de Elena y Beatriz comentaban cómo pues hay cuestiones de identidad porque su padre es en este caso británico, bueno, habla esa lengua de forma nativa y demás. Entonces es necesario desarrollarla con ese objetivo, ¿no? Porque forma parte del pasado de los hijos, de su cultura, en fin, y demás. Dependiendo de la situación, en una situación distinta en la que quizá el interés esté centrado en el aprendizaje de una lengua con fines instrumentales, con fines de comunicación y demás, pues no haya tanto interés por una cuestión de identidad, de desarrollar destrezas lingüísticas muy, muy desarrolladas en cuestiones de pronunciación. Con esto a donde quiero llegar es que probablemente el objetivo final sea distinto en un caso y en otro, ¿no? En cualquier caso, un mensaje que yo quisiera transmitir especialmente a los padres cuyos hijos, o padres que no son nativos y que quieren simplemente pues desarrollar a sus hijos destrezas lingüísticas, es que tengan objetivos realistas.
No tiene sentido intentar que, bueno, pues que tu hijo pues suene como un londinense si realmente pues no hay ninguna situación familiar o ninguna situación que lo justifique. En ese sentido, pues yo me centraría en que el desarrollo lingüístico de los hijos pues sea fluido, les garantice competencias lingüísticas para desarrollarse en entornos laborales, profesionales, personales, distintos, ¿no? También quisiera añadir, de nuevo pensando en esta situación de aprendizaje de una lengua extranjera, padres que no son nativos de la lengua, pues yo creo que es importante, desde mi punto de vista, saber que se tiene un poco mitificada lo que son las estancias en el extranjero. Hay mucho que se puede hacer estando en el país de origen. Hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a televisión, internet y demás, se puede tener mucho acceso a información, a contacto con otras personas, que todo ello es importante, ¿no? Y todo ello pues cuenta. El inglés se aprende, el inglés en este caso, las lenguas se aprenden de cualquier forma. Elena Martín Monge, ¿quiere añadir algo? Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rubén. Hay que ser realista. Y también yo estoy de acuerdo con que están mitificadas las estancias en los países de habla inglesa. Parece que queremos mandar a nuestros niños ya con 5 añitos al extranjero y no tenemos en cuenta que podemos hacer mucho teniéndolos cerca y poniéndolos en situaciones comunicativas que sean para ellos significativas y que se desarrollen en esa segunda lengua. Volviendo también a lo que ha dicho Rubén, la planificación lingüística, hay que tomar ciertas decisiones si nosotros queremos que nuestros hijos desarrollen esa lengua extranjera y también ser consciente de cómo es mi familia. Bueno, en mi familia a lo mejor no hay hablantes nativos, entonces efectivamente mi hijo no va a tener una pronunciación como tendría si sus padres fueran nativos, pero sí que puedo ayudar a que desarrolle esa competencia en lengua extranjera. Hay que tener en cuenta también la edad de los hijos. ¿Cuándo empiezo yo a hacer esto? Obviamente, cuanto antes mejor, pero nunca es tarde. Y es algo además orgánico que va cambiando según las circunstancias. A lo mejor dentro de 2 años, por circunstancias familiares, te toca irte al extranjero y entonces en esa época tu hijo va a tener una mayor exposición y va a desarrollar esa competencia lingüística más. Y luego cuando regrese a España, pues a lo mejor no es tan intenso ese desarrollo. Hay que saber también cómo es nuestro entorno, dónde vivimos. No es lo mismo vivir en una ciudad grande como Madrid, donde hay montones de posibilidades para llevar a nuestros hijos a talleres en lengua inglesa, a obras de teatro, a cuentacuentos, a lugares en los que van a estar inmersos en esa lengua. Pero a lo mejor mis recursos son más limitados en el lugar donde vivo, porque a lo mejor vivo en un pueblo de la montaña, ¿no? Entonces, tengo que ser realista y saber los recursos con los que cuento. Y algo también muy importante es la parte económica. Tengo que decidir qué esfuerzo económico voy a realizar yo, cuánto dinero voy, porque esto cuesta dinero. Entonces a lo mejor yo no tengo familia que sea hablante nativa, pero a lo mejor sí que puedo invertir en contratar a una au pair, una niñera que venga a vivir con nosotros porque mis circunstancias me lo permiten, o a lo mejor puedo contratar a una persona que venga a jugar con mis hijos 1 o 2 veces a la semana y que ellos entiendan que para comunicarse es necesario desarrollar esa lengua extranjera. O a lo mejor puedo ahorrar dinero e irme de vacaciones a un lugar en el que exponga a mis hijos a esa lengua extranjera. Y todo esto son cuestiones que hay que decidir. Bueno, la verdad que Elena Martín Monge, además de profesora, es madre práctica, ¿eh? Quería intervenir también Elena Bárcena. Elena, coméntanos. Sí. Bueno, a mí me gustaría comentar un poco mi caso, que en contra de lo que suele dictar los estudios expertos, en nuestro caso no hemos hecho lo de one parent, one language, o sea, que mi marido nativo británico hable en inglés y yo en castellano, porque yo creo que también me sentía lo suficientemente segura como lingüista para probar y ver lo que iba sucediendo y sabiendo que puedes ir rectificando el protocolo, si puede decir así, no sé, parece una palabra un poco formal, ¿no?, que habéis decidido adoptar en casa. Yo, cuando estábamos juntos los niños, el padre y yo, pues hablo en inglés, pero si, por ejemplo, hay una persona de mi familia que no habla inglés, pues hablo español. O sea, que he tenido bastante flexibilidad y los resultados han sido buenos, y si hubiera detectado esa planificación, pues no funcionaba, posiblemente sobre la marcha hubiera adoptado otra cosa. Y digo esto
porque me ha parecido muy acertada la frase de Elena Martín Monge, que es mejor que nada. Y entonces tampoco yo, bueno, en fin, sí que es cierto que domino el inglés, pero incluso padres o madres que no sean filólogos, yo les animo a que lo intenten en una tarea diaria, en fin, que vayan probando, pero es mejor que nada. Y yo creo que los años prescriptivistas en los que, como no tuvieras un acento perfecto y una gramática perfecta, no te atrevías a intervenir en una situación comunicativa, han pasado. Aquí lo que se trata es de hacernos entender y comunicarse, en definitiva, que es para lo que sirve la lengua. Entonces, en ese sentido, yo animo muchísimo a los padres. De hecho, mi francés es medio y mis hijos están aprendiendo francés y tenemos periodos en el día en el que hablamos en francés y por supuesto que algún error habrá, pero desde luego volviendo a repartir la frase es mejor que nada. Claro, y es que es un aprendizaje además, sí. Quiere intervenir también Beatriz Pérez Cabello de Alba. Beatriz. Gracias. Bueno, yo quería decir que obviamente para los hijos de padres bilingües o de padres monolingües, pero que hablan inglés correctamente, es más sencillo aprender esa lengua, pero aún así es necesario un esfuerzo tanto en el aprendizaje por parte de los hijos como de los padres, porque a veces es mucho más cómodo pues no estar pendiente de que los hijos pues interaccionen contigo en tu idioma, que es el idioma minoritario, o es más fácil que la persona extranjera hable el idioma del lugar porque lo habla bien y se puede comunicar perfectamente y porque, bueno, es un esfuerzo también enseñar y aprender. Y los hijos pues también tienen que hacer su esfuerzo en pues contestar en el idioma extranjero, hacer el esfuerzo por ver la televisión, por ejemplo, porque es mucho más sencillo darle al mando y cambiarlo al español, o coger libros en español, porque se entiende mucho mejor. Entonces, yo creo que la única manera realmente de que un niño sea bilingüe es viviendo el idioma. Estudiándolo es muy complejo, muy complicado, porque, bueno, eso tiene que ser... Hay casos, pero tiene que ser una persona con una motivación externa enorme. Entonces, yo creo que la mejor manera de conseguirlo en cualquier tipo de familia, monolingüe o bilingüe, es vivir ese idioma, bien haciendo tareas en casa en inglés, como en un seminario que tuvimos en la UNED, salió que es muy constructivo desarrollar, llevar a cabo tareas cotidianas del día a día en un idioma extranjero. Efectivamente, totalmente de acuerdo en que la naturalidad es un aspecto clave, en la que sea algo natural, no importa que sea sistemático, que en todo momento haya que hablar, dependiendo del contexto, pero que se haga de forma natural y que se haga de forma pues distendida. Sí, Elena Martín Monge también quiere intervenir. Sí, nada, relacionado con eso, un consejo para los padres que nos están escuchando y están pensando, bueno, yo no soy filólogo, mi nivel de inglés no es tan alto, pero si tienes interés y si estás escuchando este programa es porque tienes interés en el tema, desde luego yo les animo a que en la medida de sus posibilidades hagan un intercambio, pues por ejemplo, algo muy sencillo es la rutina del baño, porque el vocabulario es limitado, el periodo de tiempo es limitado y entonces es un juego. Entonces tú estableces que en el baño juegas con los niños en inglés o cantas una canción en inglés o bueno, la rutina de irse a dormir, a lo mejor contar un cuento. Es decir, momentos del día que sean relajados para todos y que se asocien con experiencias positivas y agradables, ¿no? A modo de conclusiones, Rubén Chacón, quería que me ayudaras, que me echaras una mano en lo que se ha tratado, los puntos que hemos tratado en este primer acercamiento al seminario para padres despistados que hemos dedicado al bilingüismo. Pues en realidad yo creo que son temas que se han discutido, que han salido de la discusión y son todos muy interesantes. Lógicamente, pues hemos llegado a la conclusión de que aprender idiomas es interesante, es un esfuerzo familiar y de los propios individuos, de los hijos, ¿no? que se puede hacer y es muy deseable.
es una cuestión a la que podemos contribuir de forma muy activa los padres, tanto si tenemos un conocimiento muy profundo de la lengua como si no. Hay mucho que podemos hacer sin ser nativos, aunque esto de nativo es una etiqueta muy, muy variable y que, bueno, que daría lugar para otro programa de radio, ¿no? Pero sabemos que con los medios que tenemos hoy en día, el acceso a las nuevas tecnologías, a CDs, DVDs, libros bilingües, internet, cómics, canciones, tenemos muchísimo material con el que podemos trabajar con nuestros hijos. Podemos usar la televisión, que aunque es un medio pasivo, que no tiene interacción, pero es una fuente de input importante. Y, pues, en fin, otra cuestión que creo que ha salido y que es muy útil es la de destinar pequeñas tareas familiares al inglés, hacerlas en la lengua. Esto tiene un nombre técnico que se llama language shower, sería como una ducha de lengua, ¿no? Pero es algo que se puede hacer, dedicar pues 20 minutos el preparar la lista de la compra e ir al supermercado en inglés, o como decía Elena, el tiempo del baño, dedicarlo a hacerlo en inglés. Es algo que también para el padre, incluso si no tiene unas destrezas lingüísticas muy profundas en la lengua, puede, digamos, que controlar, planificar y puede desarrollar de forma exitosa. Pues en realidad creo que esas serían las conclusiones, ¿no? Que la lengua es sobre todo uso, la lengua debe estar presente, debe utilizarse de forma cotidiana y sin ningún tipo de presión, como indicaba Elena Bárcena anteriormente, aunque se haya tomado una decisión para actuar de una forma en términos lingüísticos en la familia, probablemente haya que improvisar, haya que reconducir la cuestión, y hay muchos factores contextuales y personales que desde luego juegan un papel importante. Bueno, pues hemos hablado de bilingüismo infantil dentro del Seminario para Padres Despistados, científicos y no científicos, del que es coordinadora, una idea, de Nuria Polo, que es profesora de Lengua Española en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología. Muchas gracias, Nuria, por tu iniciativa. Gracias a ti por invitarnos. Bueno, y los ponentes, los que han estado aquí hablándonos de sus experiencias, Rubén Chacón, Elena Bárcena, Beatriz Pérez Cabello de Alba y Elena Martín Monge. Muchas gracias y, bueno, desde aquí os invito a otra cita porque yo creo que es un tema interesante, que han quedado muchas cosas pendientes y podemos volver a tratarlas cuando queráis. Perfecto, volveremos. Con mucho gusto. Hasta una próxima intervención. Un placer.